estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor y es Adriana, mi esposa. Hace 41 años que estamos juntos y bueno, posiblemente no nos conozcas. Somos parte de la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina de la ciudad de Río Gallegos. Un placer que nos hayan dado la oportunidad de conectarnos con ustedes y hacer nuestro propio devocional. Un devocional que habitualmente hacemos juntos y que esta vez lo hemos compartido. Así es. Y bueno, estamos en casa, igual que vos estás en casa, y seguramente viviendo un montón de situaciones completamente inesperadas. El mundo completo está viviendo una situación completamente inesperada, completamente inexplorada, que nunca hasta ahora se había dado, nunca en la historia de la humanidad. Hubo pandemias, sí, hubo enormes crisis de salud, como el caso de la gripe negra, el caso de la gripe española, la peste negra, la gripe española, un montón, pero en este caso la crisis es de una magnitud tal que en solamente 3 meses alcanzó como para que el 60% de la población esté paralizada, completamente paralizada, el 60% de la población del mundo. Y por supuesto que esto nos sorprende a la gente grande porque no estamos acostumbrados y porque pensamos en lo que podría significar todo esto hacia adelante, nos genera incertidumbre, nos genera ansiedad, nos genera angustia y también a los jóvenes, porque de pronto se encuentran paralizados, aquellos que están escolarizados no tienen la posibilidad de ir a la escuela y están trabajando en casa y aprendiendo a usar la computadora, también los docentes están manejándolo de ese modo. Y bueno, lo cierto es que estamos en este periodo que la ciencia y la sociedad mundial ha dado en llamar un periodo de cuarentena, ¿no? De este periodo de cuarentena llevamos 26 días vividos, pero se van a cumplir más o menos los 40 días hasta fin de abril, que es el plazo que en principio estableció el gobierno. De modo que va a ser una cuarentena completamente real. Y nos encontramos con algo que va a pasar y que está comenzando a vivirse a nivel mundial más allá del virus en sí, que es una poderosa y terrible crisis económica mundial, que se estima que va a ser más allá de más gruesa, más profunda que la crisis de los años 30, de 1930, y de la que solamente podemos empezar a visorar una magnitud, ¿cierto? Y además, digamos, como estamos todos tan conectados, lo que pasa en el otro lugar del mundo nos enteramos al momento y eso también nos afecta. Una cosa que es importante como para, eh, digamos, poder delimitar, y es que este es un tiempo histórico, un tiempo que realmente va a marcar un antes y un después en muchas cosas, un poco por lo que contaba Héctor, pero estos tiempos de aislamiento, estos tiempos de cuarentena, la pregunta que nos hacíamos hoy, bueno, ¿y por casa cómo andamos? Porque podemos hablar de la afuera, que es mucho más fácil, pero ¿y adentro de casa? Entonces, un poco pensar cómo este tiempo nos ha, todavía, porque no puedo hablar en pasado, Recién nos está, comenzamos. recién estamos, y me acordaba de una frase de un profesor mío hace mucho tiempo que decía, dos personas imperfectas compartiendo el mismo espacio están destinadas a tener desacuerdos. Entonces, ¿qué pasa en la pareja? Todos ustedes saben que, bueno, nosotros nos especializamos más en el tema de familia y matrimonios, por eso, ¿y por casa cómo andamos? ¿Qué pasa dentro de casa ante estas turbulencias tan importantes en el afuera, ¿no? En la Vos no lo ves, calle. pero acá tengo un chichón de la última vez que... Lo que es interesante es, nosotros sabemos que los conflictos son parte de la vida, pero ¿qué pasa en este tiempo en particular? ¿No? ¿Cómo estamos? Entonces, este tiempo de cuarentena nos lleva a revisar los espacios
la economía, las cosas que hacemos a diario, las rutinas de cada miembro de la familia, cómo se van llevando. Y no sé ustedes, pero en el caso nuestro ha sido y sigue siendo difícil porque tenemos un equilibrio precario, como dice nuestro hijo, en el día a día. ¿Por qué? Porque nos lleva a estar muchas veces en una situación, digamos, de tener que bajar un cambio antes de decir lo que tenemos que decir, para decirlo más suavemente. O a veces a Héctor, que es el que le toca salir, llega abrumado y dicen, no saben lo que es afuera, acá dentro hay paz, no saben lo que es afuera, no saben lo que me tocó vivir recién. Un poco a partir de esto hicimos un pequeño relevamiento entre gente conocida, gente que acompañamos en este tiempo. Y yo les voy a dar un listadito de respuestas que nos dieron. Y si les resuenan, como nos resonaron a nosotros también, presten atención. Y no solo en la pareja, sino también en la familia también, ¿eh? Malas contestaciones, distanciamiento afectivo, físico, emocional, palabras defensivas, palabras ofensivas, críticas, enojos, control, manipulación, asfixia, desconsideración, asperezas, egoísmos, desacuerdos. Y un poco la palabra que le encontramos a esto es dolor conyugal. Dolor conyugal. Dolor familiar. Y como que en este tiempo esto está como exacerbado, como está exaltado, como estamos todos un poco más irritados. Entonces, No solamente perdóname, no solamente por la convivencia, por lo que significa el desafío diario de vivir algo completamente nuevo e inesperado. Entonces eso te genera ansiedad, te genera angustia, te genera un montón de tensiones, ¿no? absolutamente, pero sobre todo de alguna manera esto que nos está pasando al interior de nuestra familia y de nuestra casa, nosotros acá tenemos que poner el personaje y la persona y no hay manera de disfrazarlo. Es decir, acá estamos como somos verdaderamente y cómo nos podemos sostener en estos tiempos. Entonces, en este sentido es que a pesar de que cuánto querramos evitar un choque, una discusión, un malentendido, cuán tristes nos sintamos, estas cosas suceden. Tampoco tenemos que decir, bueno, porque suceden las tenemos que... No, no, no. ¿Qué hacemos con esto que nos está pasando? Entonces, es en este marco que vemos cuál es la situación en general en el afuera y vemos cuál es la situación en particular con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con este entorno que no importa el tamaño de la casa, la tenemos que vivir y sufrir con todos sus condicionantes. Entonces, esta incertidumbre que no sabemos hasta cuándo, los chicos preguntan ¿hasta cuándo? Y no sabemos. ¿Y cómo va a ser? Y no sabemos. Entonces, no sabemos que es común a todos, nos pone más irritables, nos condiciona. Ahora, esto nos parece sumamente interesante porque nos ocupa ver, ¿esto ya pasó? ¿Hay algo en la palabra del Señor? Sí, y estaba pensando en algo que no lo mencionaste explícitamente, pero que también genera mucha angustia y que uno percibe en la calle, y es el miedo. Eso hay. Hay miedo en la gente. Hay miedo, vos te acercás a alguien y esa persona toma distancia, no solamente por la precaución social del aislamiento social, sino además por miedo. Y uno llega con miedo a casa, después de haber estado en la calle también. A mí me toca que Adriana tiene condiciones de salud que hacen que tenga que estar completamente aislada. Estamos viviendo con 3 nenas menores de edad que también están aisladas, de modo que el que sale frecuentemente soy yo. Y hoy llegué con un nivel de estrés tan grande que dije, bueno, que las nenas se metan en su habitación y yo me desnudé completamente
para ir a cambiarme de ropa y dejé toda mi ropa afuera porque no sabía qué estaba trayendo de la calle. Y este miedo a un enemigo invisible, ¿no? Ahora, lo que dice Adriana me parece que es valioso y que podría darnos un contexto espiritual a lo que estamos viviendo. Y el contexto espiritual es la simbología espiritual de todo esto, por ejemplo, dada en el número 40. El número 4 tiene que ver con decisiones, tiene que ver con decisiones de vida, tiene que ver con crisis de vida. Crisis desde el punto de vista etimológico de la palabra, que habla de tener que tomar la decisión de ir hacia la izquierda o ir hacia la derecha. Y esto, cuando recorremos distintos pasajes de la Biblia que han enfrentado el número 4, el número 40, el número 400, siempre ha significado un antes y un después para la pareja que está viviendo, para la persona, el individuo o la sociedad que están viviendo ese pasaje. Por ejemplo, anotamos con Adrián aquí algunos de ellos. Sobre los 40 días, que sería el equivalente espiritual a la cuarentena. 40 días duró el diluvio en la época de Noé. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí. Ustedes piensen que Noé en el arca 40 días no significa solamente la aventura de estar en un barquito, sino una crisis de tamaña magnitud, de modo que ellos subieron al arca con una sociedad con la que convivían, con animales, con plantas, y después de estar aislados 40 días en el arca, bajan a un lugar que es completamente desierto en todo el mundo. Crisis para Noé, crisis para su familia. Moisés 40 días en el Sinaí, que llega con su rostro tan iluminado que debe cubrirse con un velo por la magnitud de haber estado 40 días en la presencia de Dios. Seguramente que Moisés ya nunca más volvió a ser del mismo. 40 días de Elías en el monte Horeb, 40 días de Jesús en el desierto, antes de comenzar su ministerio público en Nazaret. 40 días estuvieron los 12 espías cuando cruzaron Canaán con todo el pueblo de Dios en el oriente del río Jordán, y 40 días estuvieron los 12 espías en Canaán investigando, y seguramente que eso fue tan crítico para el pueblo de Dios que, de acuerdo a lo que pasó con estos 12 espías en los 40 días, cambió completamente el rumbo y el destino del pueblo de Dios, y tuvieron que pasar 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, 40 días, 40 años en el desierto, a partir de aquel cambio tan radical que había significado para la visita de los 12 espías. 40 días estuvo Goliat amedrentando e intimidando a los israelitas, al ejército de Israel, y hasta que apareció David. 40 días fue también ese proceso. 40 días estuvo Jonás anunciando en Nínive el ofrecimiento de Dios de un arrepentimiento. 40 días, a los 40 días del nacimiento de Jesús, es llevado al templo para presentarlo con todo lo revolucionario que vos te acordás, estos personajes que decían: he esperado toda mi vida para este momento. Cambios radicales a partir de un periodo de 40 días. 40 días estuvo Jesús enseñando a sus discípulos después de la resurrección y antes de su ascensión al cielo. ¿Fue importante? Yo estoy seguro que sí. Para esos discípulos fue un entrenamiento. Yo lo que queremos mostrarte con Adriana, y en esto hemos estado trabajando todo el día de hoy, es que el número 40, estos periodos, estos ejemplos, algunos ejemplos bíblicos de lo que ha representado el 40, no es algo secundario. Algo secundario. Los 40 días de la cuarentena tienen un contexto espiritual constitutivo, un contexto de cambio radical.
Ya créanme, queridos hermanos, pastores que están escuchando, créanme que la sociedad ya no va a ser lo mismo. Pero más allá de que la sociedad mundial o Argentina sea la misma, Adriana no va a ser la misma, Héctor no va a ser el mismo, nuestra pareja no va a ser la misma, nuestra familia no va a ser la misma, porque estos 40 días tienen un impacto espiritual de crisis todo el tiempo el estrés que vivimos como sociedad y como individuos tiene que ver con la necesidad de estar todo el tiempo tomando decisiones. Dios, en los 9 pasajes que vimos de la Biblia, puso a prueba a su pueblo. Y Dios nos está poniendo a prueba a nosotros en este tiempo. Está poniendo a prueba a su pueblo de Dios. Vos sabés, igual que nosotros, que cuando en el Antiguo Testamento se habla de Israel, se está hablando de lo que es el equivalente espiritual de la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. De modo que cada uno de estos pasajes que tienen que ver con el mundo antiguo, tienen que ver con vos y conmigo en este hoy, ¿no? Uh-huh. Y también en este sentido, bueno, nos apoyamos en una cita de Pablo, por cuando tratamos de buscar, bueno, ¿cuál sería la respuesta de Dios a esta situación, a esta necesidad que tenemos todos de ser acompañados, contenidos, aliviados? Entonces encontramos en 2 Corintios 12:9 una expresión que Pablo nos comparte cuando, en el marco de que él también quería ser aliviado de su sufrimiento, de un padecimiento que lo hacía sentir débil. Fíjense, en Reina Valera el texto dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le está hablando a Pablo. En una versión, la Nueva Traducción Viviente, por ahí es un poquito más amigable el texto. Dice, Dios le está hablando a Pablo cuando Pablo le pide ayuda. Y Dios le dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué tremendo. ¡Wow! La Nueva Traducción Viviente es muy expresiva de todo esto, ¿no? Entonces, en la debilidad. Y acá nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Y cuál es nuestra debilidad? ¿Cómo reconozco mi debilidad? ¿Y cómo reconocemos nuestra debilidad? ¿Y qué hacemos con eso? Bien, ¿cómo hacemos? Podemos ayudarlos, podemos tirarles un tips, un tips que encontramos nosotros y que por ahí les puede servir a ustedes, ¿no? Este tiempo de cuarentena también tiene que ser un tiempo de reflexión, aunque a veces estamos demasiado abrumados, demasiado tiempo con el teléfono en la mano. Yo hoy tuve llamadas de muchísimas, hasta horas, que a veces digo, bueno, paren un cachito porque necesito hacer otra cosa. Personas que están solas. Solas. ¿No? Que ni siquiera tienen a alguien con quien hablar adentro de casa, sino que están pasando 24 horas al día en soledad. Entonces, bueno, es un tiempo que también nos tenemos que permitir hacer una revisión. Y cuando decimos revisión, se nos ocurre decir y proponerles 3 R's. 3 R's. 3 R's. Entonces, que revisemos con 3 R's. Acá con una de las nenas estuvimos trabajando mucho las R's porque no le salían, así que ahora todo es R. Así que revisemos con 3 R's sería. La primera R sería revisar. Revisar, según lo que significa la palabra, es abandonar, desistir voluntariamente. Cuando yo renuncio a algo, estoy tomando mi voluntad de renunciar a algo. Yo elijo dejar algo, renuncio a algo. Entonces,
Este es un tiempo en el que tengo que renunciar a cuestiones que sean irritativas. Eso no quiere decir que acepte cualquier cosa, pero sí renuncio a que este espacio sea un espacio de beligerancia, de violencia. Renuncio a mi reacción interior ante la Exactamente, no situación. renuncio a la tuya, renuncio A mi yo. reacción Yo me interior. bajo del caballo. Claro. Yo renuncio. Y si me siento mal, si no estoy bien, lo tengo que decir. Y no me tiene que dar vergüenza. Hoy estoy triste, hoy estar mal. A veces cuando damos los talleres para matrimonios, compartimos y volvemos a compartirles una enseñanza que nos hizo nuestro hijo del medio a los 4 años. Pancho nos decía, estoy molesto. Y cuando Pancho decía, estoy molesto, podía ser una variedad de temas. Tengo sueño, estoy cansado, estoy aburrido, tengo hambre. Pero él decía, estoy molesto. Y papá o mamá se tenían que hacer cargo porque si no se armaba algún problema iba a venir. Entonces, aprendamos a decir, estoy molesto. Renunciemos a sentirnos los reyes de la historia y aceptemos con humildad que tenemos limitaciones, dolores, cansancios, que estamos aburridos. Se me está ocurriendo una renuncia muy importante, que es renunciar a la necesidad de tener razón. Por ejemplo. ¿A quién tengo que demostrarle que tengo razón? O que vos estás equivocada. O para quién tengo que mantener mi posición, mi postura, aunque me doy cuenta que estoy equivocado, más allá de que reconozca que efectivamente vos tenés razón, ¿no? Renunciar a demostrar que tengo razón. Ahí tenemos una R. Una R. Otra R, renombrar. Empezar a renombrar las cosas. Poner un nuevo nombre. Que sea un punto de encuentro. Porque cuando ya una vez que renunciamos a esa omnipotencia de cómo nos sentimos, renombrar significa necesito que hagamos algo juntos. Necesito que hoy me prestes más atención. Necesito, hay una de las nenas que viene y dice, ¿necesitas un abracito? Y sí, a veces necesitamos un abracito. A veces necesitamos, frente a ese miedo que traemos, frente a esa situación de incertidumbre, ese abrazo, esa contención. Entonces pongámosle nombre a esas cosas. Respecto, perdón que interrumpa, ¿no? Pero respecto a renombrar, también pensaba en el contenido espiritual, ¿no? O sea, renombrar es encontrar el nombre que Dios le puso a aquello que estamos viviendo, ¿no? Yo me acordaba de el hijo de Abraham, y no sé el nombre del hijo de Abraham, Isaac, de Isaac. Isaac estaba pasando por un periodo de enorme hambruna y acosado por los filisteos. Entonces dice, me voy a Egipto, que era lo común que hacían en esa época, ¿no? Irse a Egipto a buscar ayuda cuando no había en la tierra propia. Y Dios le dice, quédate ahí en territorio filisteo. Y había pozos de agua que estaban llenos de agua y que no eran posible usarlos por Isaac y por su gente y por su ganado, porque los filisteos habían cambiado el nombre de esos pozos y los habían ocultado. Entonces Dios le revela a Isaac el nombre de esos pozos. Isaac redescubre esos pozos que eran de la época de su padre y encuentra agua y encuentra allí toda la prosperidad que necesitaba, ¿no? Renombrar es encontrar el nombre que Dios les puso a las cosas que estamos viviendo, ¿no? De pronto, esto para mí es una camisa anaranjada y Dios dice, no, esto es salmón. Entonces, encontrar el verdadero nombre espiritual de las cosas que estamos viviendo. Y ese puede ser también un nuevo punto de encuentro. ¿No? No importa los años de casados, no importa la edad de los hijos, importa que en este tiempo necesitamos un punto nuevo de encuentro. Un nuevo punto de encuentro porque nuestras actividades se han modificado para el interior del hogar. Y la tercera R es reenfocar. Reenfocar significa
direccionar nuevamente, organizar ideas y organizar las ganas, que no es un tema menor. No. Porque esto de tener el espacio para poder pensar, tomarnos nuestro tiempo, tomar nuestras decisiones, Hoy nos pasó que una de las nenas pidió no tener actividades, ella viene con muchas actividades, con mucha intensidad, y feliz de que iba a tener su tarde libre. Y cuando tiene su tarde libre me dice, ¿y ahora qué hago? Entonces le digo, ¿y qué tenés ganas de hacer? Y no sé. Bueno, ¿y qué tenés ganas de hacer? Entonces, yo le decía que a veces es mucho más fácil que otros te marquen lo que hay que hacer. Cuando uno tiene todo el tiempo del mundo, cuando uno tiene la posibilidad, tiene el desafío de tener que tomar decisiones. Entonces, este es un tiempo en el que tenemos que tomar decisiones. Y la decisión, hay decisiones que no vamos a poder elegir. No podemos elegir salir porque tenemos que quedarnos. Tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los otros. No podemos decidir o elegir qué hacer con nuestra economía cuando se ve tan desesperante la situación del futuro, desde ojos humanos, ¿no? Pancho, Adriana mencionó a nuestro hijo del medio, a Pancho, y Pancho hoy tiene 37 años, y él me decía días atrás, papá, ¿cómo estás? Los que nos conocen saben que yo tengo un pequeño comercio, y estoy con el comercio cerrado y tengo empleados y sueldos y alquiler que pagar y servicios, impuestos. Y él me dice, papá, hace 6 años que vos estás con mucha fortaleza tratando de mantener el timón del barquito de ese pequeño comercio que tenés en medio de una tormenta. Y venís piloteándola y pasando una ola y pasando la siguiente ola y viendo si corres para oriente o corres para occidente y viendo de cómo manejarte. Dice, bueno, papá, ahora la tormenta es tan grande que ya no tiene sentido que te aferres al timón. Y nuestro hijo no es creyente. Sin embargo, él me dio una poderosa lección de vida. Ya la tormenta es tan grande que hay que soltar el timón y confiar en que Dios nos va a llevar de la mejor manera que Él tiene. Confiar significa un enorme desafío para muchos. Para mí significa un enorme desafío. Acostumbrado a tomar el timón en mis manos y ahora ya el timón perdió sentido. La tormenta es de tal magnitud que no tengo control sobre ella. ¿No? Y creo que este es el gran punto, ¿no? Esta cuaresma, Dios está poniendo en prueba a su pueblo. Nosotros creemos que sí, a nosotros nos está poniendo a prueba. Está poniendo a prueba un montón de situaciones, de circunstancias. Por eso vuelvo a leer el versículo 9 del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Bueno, ¿cuál es nuestra debilidad? Los invitamos a que puedan armar en familia, primero personalmente, después en pareja y después en familia. Qué bueno eso. ¿Cuáles son aquellos aspectos que yo tengo que renunciar? Que vos tenés que renunciar, que nosotros tenemos que renunciar. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que renombrar? Que tenemos que renombrar. Volver a encontrar el nombre de Dios para eso, ¿no? Sí, y cómo recuperar y renombrar, porque esa angustia, fíjate, esa angustia de no saber, tiene un nombre y tiene un horizonte y tiene un timón. No va a quedar suelto el timón, hay alguien que va a tomar y que ya tiene el timón tomado. Y la tercera es reenfocar, aprovechemos este tiempo. Si Dios nos está poniendo a prueba, está dándonos la oportunidad de que podamos mirar para adentro, mirar a nuestro entorno, mirar a nuestro alrededor y poder ver, no sé ustedes, pero yo estoy cansada de recibir chistes sobre cómo estamos las mujeres que parecemos brujas adentro de la casa.
¿no? Sacadas, mujeres sacadas diciendo cualquier cosa. A ver, tiene que haber un principio donde podamos manifestar y O el hombre, ¿no? manifestarnos Que busca, diferentes. a mí me pasa también, que busca estar haciendo cosas todo el tiempo y arreglar esto, pintar aquello, hacer este mueble, repararte esta silla o cambiar esta electricidad de acuerdo a lo que pueda hacer Bueno, para pero es un buen mantener, momento como para mantenerse, pasarte la pero no listita. Es un pero buen pero no momento. como una excusa para tapar mi angustia. O sea, Exactamente. yo tengo que animarme a decir, a reconocer que ya no tengo que ser el macho de América, que ya no tengo que ser el que todo lo soporta, el que todo lo puede, el que si las banca todas. No, no, no. Yo estoy mal. Necesito que me asistan, necesito que me atiendan, aunque sea que me dé un cafecito cuando llego a casa mi esposa, o recibir ese mimo de mi familia, de las nenas que viven con nosotros. De pronto ese mimo, ese abrazo, el abrazo de mi esposa. Yo puedo, una de las crisis que tenemos como pareja es que producto de la contaminación que traigo de afuera, estamos mucho menos tiempo cerca, ¿no? Y Y sí, si hasta no se limpia no puede acercarse. ¿Qué va a no hacerle? podemos darnos tantos besos o ser tan cariñosos como acostumbramos a hacer habitualmente, por lo menos en lo físico. Y de pronto, bueno, a decir, necesito un abrazo, necesito ese cafecito o esa taza de caldo o aquello que me va a reconfortar de todo lo que traigo de afuera o de lo que traigo de adentro, ¿no? Decía yo en un devocional días atrás que el peor enemigo no es el virus, el peor enemigo no es la crisis económica, el peor enemigo no es mi familia mi empleado o mi jefe, el peor enemigo soy yo mismo. Dentro mío está mi peor enemigo. No demonicemos la situación. Esto ha sido permitido por Dios para que podamos enfrentarnos con nosotros mismos antes que con nadie. Enfrentarnos con nosotros mismos. Animarse de una vez y para siempre a vivir este cambio paradigmático que nos propone la cuarentena. Creo que la decisión está en nosotros. Vos podés decidir tratar, cuando termine todo esto, tratar de volver a la vieja vida. Sería un fracaso. Si tratás de volver a los viejos esquemas, al viejo estilo de pensamiento, a volver a hacer las cosas como antes, sería un fracaso. No aprendiste No nada. aprendiste nada, No ¿no? aprendiste nada. Así es. No aprendiste nada. Así que bueno, les recomendamos que apliquen estas 3 R's. Las repetimos: renunciar, renombrar y reenfocar. Y de esta manera queremos aprovechar y hacer los saludos finales. Sí, yo quiero, de un ratito nada más, no lo tenemos planificado esto, pero hoy murió la esposa de un viejo amigo nuestro, el pastor Miguel Colman. Miguel quedó viudo hace 5 años atrás, 6 años atrás, y se volvió a casar y ahora quedó viudo por segunda vez, rondando cerca de los 65, 66 años, y tiene al frente su familia, tiene al frente su congregación. Él tiene una responsabilidad frente a su congregación y entonces, bueno, oremos por el pastor Colman, por el pastor Miguel Colman de la iglesia Macedonia Aike, oremos por su familia, Sí, oremos por este dolor tan grande que tiene. Ahora sí, perdóname. No, siguiendo con la línea de Pablo, cuando se despide en la segunda carta a los Corintios, tiene una despedida que me parece que es tan oportuna para este tiempo que la queríamos utilizar como cierre. Los saludos finales de Pablo a los Corintios dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios
que está aquí, les envía saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Yo te propongo que tomes la mano de tu esposa si está a tu lado, que tomes la mano de tus hijos si están cerca, que puedan vivir esta oración final en familia. Si vos no tenés la posibilidad de ser parte de una congregación y estás escuchando esto, fíjate lo que dijo Adriana, es la cita de Pablo final, en la salutación final, ¿no? Que decía Pablo, que yo estoy sin los anteojos, la iglesia... Sí. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No, el anterior dice, salúdense. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía saludos. Todo el pueblo de Dios que está aquí te envía saludos, te abraza, te toma de la mano esta noche. Todo el pueblo de Dios, a vos que estás sola en tu casa, a vos que estás solo en tu casa, todo el pueblo de Dios les está en este momento abrazando. Sientan este abrazo. Puedan esta noche acostarse sintiendo que hay una mano amiga que está abrazándole. Y sientan esta noche que esta mano amiga no son dos manos, son tres, porque aquí está la mano de Dios abrigándonos. Hay coinonía, hay comunión cuando el Espíritu Santo de Dios está sellando estas manos que se juntan. Querido Dios, queremos agradecerte por este tiempo de comunión, queremos agradecerte por este tiempo juntos, Señor. Gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por esta cuarentena. Gracias por el coronavirus. Gracias por las crisis que estamos viviendo como individuos, como familia, como pareja, como sociedad. Gracias y, Señor, nos preparamos para este nuevo orden mundial que anuncian los medios de comunicación. Nos preparamos, Señor. Estamos dispuestos a renunciar. Estamos dispuestos a renombrar y estamos dispuestos a reenfocar nuestras vidas para ser herramientas útiles a tu servicio. Y Señor, queremos pedirte perdón, porque hasta ahora una de las cosas que nos enseñás con esta cuarentena es que como iglesia no hemos sido eficientes. No hemos sido eficientes. Muchas manos estaban clamando y nosotros metidos dentro de nuestros templos no hemos tenido la sensibilidad para ver esas manos y abrazarlas. Te pedimos perdón, Señor, y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, Dios te bendiga. Gracias.